tercera reunión del año. Es un gusto poder estar. No nos acompaña Nikki, se notan las la cristianita. Nos faltó el grupo de alabanza, ¿no? Faltó el grupo de alabanza, que, que da como el tono duro. Pero pues bueno, ella hoy no nos puede acompañar, Nicole, tampoco veo a Cris, ya que ya llegó Dianita. Pero bueno, la idea es que en la reunión de damas, pues quería retomar un poquito el propósito de estas reuniones de este año. No sé si alguna sepa cuál es el objetivo de este año. Conocer las mujeres poco nombradas de la Biblia, poco conocidas de la Biblia. Ese fue el objetivo que se trazó, pues el liderazgo tenía como ese objetivo que conociéramos esas mujeres poco conocidas que no podemos ignorar sus historias, ¿cierto? Ya Nicole nos había enseñado sobre quién. Nicole nos enseñó sobre la esposa de Lot. ¿Qué veíamos de ella? Ella tuvo un apego, pues nos enseñaba Nikki que ella se apegó a su pasado, ella se aferró a su pasado, ella no quería dejarlo y eso es un grave error en una mujer creyente, ¿no? O sea, aferrarse todavía al pasado, seguir viendo el pasado y no soltarlo, ¿sí? También vimos, Dianita nos enseñaba sobre quién. Gomer, esa fue la última enseñanza que vimos. En Gomer veíamos que ella era una mujer que fue infiel, ¿sí? Ella, pues, enseñaba Dianita que ella fue una mujer que tenía a su esposo Oseas y ella era prostituta, ¿sí? Bueno, ella era una mujer del mundo. Bueno, entonces vemos cómo Dios le restaura también. Y vimos cómo esa mujer, que aunque era infiel y poco sabia, no sabía tomar decisiones, aún así Dios estaba en su vida y fue misericordioso, ¿sí? Él trajo redención y él volvió a redimirla y pues nuevamente estuvo con su esposo. Y vimos que también sufrió las consecuencias de sus decisiones, ¿no? O sea, no tuvo una vida fácil Gomer, hasta que, pues bueno, por la misericordia de Dios fue rescatada y restaurada. Y hoy, bueno, esta es Gomer, y hoy veremos ta, 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 tan, una mujer que realmente a mí me impactó mucho. Yo decía este tema, ¿por qué a mí me tocó este tema? Bueno, esta es una joven, la Biblia vamos a estudiar un poco más adelante que no menciona su nombre, pero históricamente se le llama como Salomé. Ya vamos a ver por qué, en qué libros está. Ella fue la mujer, fue una joven, de hecho es joven, era joven cuando sucedió este suceso que nos narra la Biblia. Ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, quiero que pues al finalizar la enseñanza podamos llevar en nuestra mente quién era, su contexto, por qué era así y pues podamos llevar la enseñanza que traigo hoy en nuestro corazón. Ella fue una mujer que se dejó manipular por su madre y por su entorno. Entonces, para entender un poco sobre la vida de Salomé, yo titulé esta enseñanza Cuando andamos sin Dios, ¿sí? Entonces, quiero que nos fijemos que Salomé fue una mujer que no andó con Dios. Ella andó sin Dios y vamos a ver, yo segmentaba esta enseñanza en dos secciones y una es el origen, el por qué ella tomó esta decisión y quise ir un poco a lo profundo de la vida de Salomé. Entonces vamos a ver cómo el contexto, un poco el contexto. Ay, David, ¿tú tienes el señalador? Qué pena, se me olvidó pedirlo con tiempo. Bueno, para entender el contexto y estudiar bien a Salomé es importante primero comprender eh, cómo era su vida, quién era ella, dónde vivía, ¿sí? Y con quién se rodeaba. Es muy importante, yo creo que nos define mucho con quién nos rodeamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, para eso vamos a ver el contexto y quiero que vayamos a Mateo 14. Wow. Ahí está la cita, Mateo 14 del 1 al 12. ¿Ese alumbra? Para señalar.
¿Listo? Quiero que me acompañen en la lectura. Esta va a ser el pasaje central y pues que no lo perdamos, lo tengamos ahí como apartadito. Eh, ¿Qué se me separó? ¿Listo? Entonces, Mateo 14. Si quieren, lo hacemos eh, al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Sí? En aquel tiempo, este tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo sus criados, este es Juan Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Qué? Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan, un profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio, agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y daba a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Listo. Entonces, espérate, a ver si acá está. Bueno, lo primero es comprender, el texto nos habla, en el primer versículo, nos habla de Herodes, ¿sí? Entonces vemos en este texto que esta mujer danza a Herodes. Entonces vamos a ver primero, pues, quién era Herodes. Yo buscaba un poco en la Biblia hay muchos Herodes. Y qué confusión. Qué confusión, pues, para poder entender un poco el corazón de Herodes. Entonces, pues me encontré que él es Herodes de Antipas, y Herodes de Antipas era un tetrarca. Nos dice, de hecho, el versículo 1, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca, ¿sí? Podemos ver ahí que es un tetrarca, pero si vamos a Marcos 6:14, nos dice que era rey, ¿sí? Entonces, ¿qué es un tetrarca? Un tetrarca es un rey de una cuarta parte de un reinado. ¿Sí? Entonces Herodes era rey de Galilea y de Perea, ¿sí? Era el tetrarca de Galilea y Perea. Aquí vemos a Galilea y aquí vemos a Perea. O sea, él era el rey de esta zona y de esta otra zona. Ese era Herodes. Y Herodes, este Herodes se llama Herodes de Antipas. ¿Por qué se les llamaban a todos estos personajes Herodes? Porque son hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el rey de todas estas zonas, ¿sí? De todos, de Galilea, de Perea, de Iturea, de Samaria y de Judea. Entonces, Herodes el Grande tuvo hijos, y uno de sus hijos fue Herodes de Antipas, que era el tetrarca, o sea, el rey, podemos llamarle como el alcalde nosotros, ¿sí? O sea, él es dueño de este reino, de Colombia, y acá están como las dos naciones de las que reinaba. Entonces, aquí vemos que Herodes el Grande, que es su padre de Herodes de Antipas, él fue el que mandó a matar los niños en Belén tras el nacimiento de Jesús. Y eso lo vemos en Mateo 2:16. Si alguna mujer me colabora. Eh, Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había instituido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz oída en Ramá, grande lamentación lloró, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces,
No, ya, es solo el que nombra que este es Herodes el Grande, el papá del personaje que estamos viendo hoy, ¿sí? Hoy quiero que comprendamos cómo viene de una descendencia donde matar es normal, ¿sí? Se enojó porque los Reyes Magos le dijeron que iba a venir alguien que iba a ser el rey. Y entonces, pues, los mandó, mató a todos los niños, ¿sí? Entonces yo mato a todos los niños. Entonces, este es el padre de Herodes, de Antipas. Entonces, este es el primer personaje que pues vemos en el texto, y ahí más adelante también nos menciona que este Herodes despreció a Jesús, Herodes de Antipas, el que estamos viendo hoy, despreció a Jesús. También vemos un comportamiento como donde su ego, su poder, siempre hace menospreciar y tratar mal a los demás. Si una dama me ayuda, Lucas 23, del 7 al 12. La extranjera de las bendiciones de Herodes, el bendició a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, deseaba verle para hacer algunas señales. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados menospreció y escarneció, vistiendo de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Ahí, hasta ahí, mi hermanita. Ahí vemos a este Herodes, el personaje que decapita a Juan. Este Herodes también menosprecia a Jesús y lo viste con ropas para burlarse, ¿sí? Entonces, pues ya podemos ver el trasfondo de su corazón. Viene de un padre malvado, el malvado. Entonces, vamos a ver el segundo personaje con el que se rodeaba Salomé, y es su papá. Su papá es Felipe. Su papá es Felipe, Herodes Felipo. Herodes de Felipo. Herodes de Filipo, también hijo de Herodes el Grande. Y ellos pertenecen pues a todo este imperio herodiano, se le dice así, a todo el imperio de los hijos de Herodes y de Herodes el Grande. Entonces, Herodes Filipo, que se conoce acá en el texto como Felipe, él es hermano de Herodes Antipas, ¿sí? Entonces acá, para entender un poquito, acá reinaba Filipo, ¿sí? O Felipe, ahí en el texto está como Felipe, que es Herodes de Filipo, y él reinaba Uterea y reinaba esta parte de acá de Tra... Es que les traigo la traducción, Traconite, Traconite. Entonces era una provincia y él reinaba esta zona de acá. La zona que él reinaba era una zona un poco más pequeña y la Biblia no nos habla más de este Herodes de Felipe. Herodes de Filipo, perdón. Entonces, acá tenemos a este Herodes, vamos a llamarle Felipe, como el texto no lo menciona, y acá tenemos a Herodes, ¿sí? El Herodes que estamos viendo hoy. No sé si hasta ahí he sido claro. Sí, ellos dos son hermanos, ¿sí? Ellos son hermanos, hijos de Herodes el Grande. Entonces, de Herodes el Grande tenemos a Herodes de Antipas, que es el de texto, que es tetrarca, y está su hermano, que es Felipe, ¿sí? Herodes de Filipo. Entonces vamos a ver, él es el papá de Salomé. Muy bien. Entonces por ahora solo quiero que entendamos como el contexto y las personas con las que ella se rodeaba. Él es papá de Salomé y por consiguiente, ¿el qué es? El tío. Él es el tío. ¿Y ella le danza a quién? Al tío. Muy bien. Entonces vemos que ella le danza a su tío y vamos a ver a Herodias. Herodias es la mamá de Salomé. Entonces la mamá de Salomé es una princesa de la dinastía herodiana, porque es una princesa pues que estuvo por acá con Felipe, su esposo, entonces ella reinó acá, era princesa acá, y después se fue con el otro Herodes, Herodes de Antipas,
que es con quien se casa nuevamente y lleva a su hija también Salomé junto con ella pues al reinado de su nuevo esposo, que es Herodes. Bueno, viendo un poco, me puse a leer un poco como de política, pues este Herodes tenía como un poquito más de poder, ¿no? Que Felipe, porque pues estaba en una zona costera, era rey de una zona costera, tenía dos más reinados, una zona más amplia, tenía un poquito más de poder. Yo deducía, ¿no? Pues donde está en la Biblia, que ella se fue por más poder, ¿sí? Más por interés, ¿sí? Bueno, pues no lo sabemos, la Biblia no lo menciona, pero pues era como mi deducción estudiando un poco pues la geografía y entendiendo un poquito quiénes eran ellos. Entonces, Herodias era una princesa de la dinastía herodiana y tras divorciarse de su esposo, de su primer esposo, ella pasa a ser esposa de Herodes, de Antipas. Eso lo vemos en el texto guía que estamos leyendo hoy, que es Mateo 14, del 3 al 4. Del 3 al 4. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Listo? Entonces, por ahora vemos quiénes son su familia, de quién está rodeada, pues es de ellos. Y Salomé, en el Nuevo Testamento, si vemos este texto, no menciona que se llamara Salomé, simplemente la mencionan como la hija de Herodias. Entonces, ¿de dónde sale el nombre Salomé? Pues este es mencionado, solo ha sido referido como la hija de, como Salomé, a través de Flavio Josefo, Flavio Josefo, Flavio Josefo, el historiador, ajá, judío que escribió pues este libro que pues él dejaba como el nombre ahí de Salomé. Entonces le llamamos Salomé por eso. Entonces, pues con quién se rodea, ya vimos, de su tío, de su padre, de su madre, de su madre, y ella es Salomé que fue llevada de un lado a otro, una joven que fue llevada de un lado a otro. Y quería compartirles esta parte del texto que estudiaba. En la familia de Salomé, desde su abuelo, su padre, su tío y su madre, vemos un legado que andaba sin Dios. Su abuelo no andó con Dios, era evidente porque mató a mandar todos los niños, su padre tampoco, su tío tampoco, y donde el orgullo, el egocentrismo y el pecado eran habituales. O sea, mandar a matar a alguien era normal, ¿sí? No me agradas, lo mato. El enojo era normal, si me enojo, si me airo y peco, era normal, ¿sí? Entonces vemos cómo hay un legado que es dejado a Salomé, que es dejado a Herodias, que es dejado a sus hijos, a Herodes y a Felipe. Entonces quiero que vayamos, hermanas, a Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15, acá está la cita. Si quieren, yo puse algunas citas aquí. Sí. Primera de Corintios 15:33. La primera dama que la encuentre, si me puede ayudar. Corrompe. Ajá, entonces este texto nos dice, no os dejéis engañar, no nos dejemos engañar. Las malas compañías corrompen, o sea, dañan. Si usted anda con persona con mala compañía, se va a corromper. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y la primera compañía de todo ser humano, de todas nosotras, nuestra primera compañía, fue el hogar donde nacimos. ¿Sí? Fue ese hogar donde nacimos, ahí se forjan esas primeras costumbres que nosotros tenemos, que nos diferencian de los demás, ¿sí? Cada casa es tan diferente y cada uno es tan diferente que es por esas primeras costumbres en las que nacimos. Eso nos marca. Entonces, gran parte de nuestra forma de ser, ¿sí? Eh, constantemente un hábito repetitivo, por ejemplo, uno va a un país y hay una frase y todo el mundo la repite, entonces ya ese hábito se volvió en un legado, porque todo el mundo, ¿sí? Y se volvió en una costumbre, ya es normal, es natural. Entonces, todas esas costumbres que se repiten, que son hábitos y rutinas, es el legado. A eso le vamos a llamar un legado. Es algo que heredamos, ¿sí? Y quiero que nos centremos como mujeres
Eh, ¿Cómo es que se pasa acá? Ah, ya. Quiero que nos centremos como mujeres en el rol de la mujer en medio del hogar. Ya solo viendo de entrada que sí, sí importa cómo fuimos criadas, sí, sí marca nuestras vidas. Quiero que nos fijemos ese rol que ahora como mujeres hacemos en medio del hogar, ya que somos las primeras en construir esos legados piadosos. Nosotras podemos construir en nuestros hijos, nietos, familia, amigos, de los que nos rodean. Tenemos esa capacidad, como ese rol de mujer, de construir hábitos, costumbres, rutinas y legados piadosos. Eh, Hace poco leí un libro que le compartí a algunas damas que hacemos homeschool y ese libro habla de Charlotte Manson. De hecho, ella habla sobre crear buenos hábitos. Entonces ella dice, usted se para y usted no piensa con qué pie se para. Eso ya es un hábito. Usted ya sabe que se para. Usted no piensa en el pie que... Entonces ella decía, usted se cepilla los dientes, usted no piensa en cojo la crema primero, tata. Ya es automático, ¿sí? Usted se viste y cuando ya se dio cuenta ya está vestido, ¿sí? Quizás de pronto si pensamos un poquito en la ropa, que nos ponemos, pero las acciones como tal ya son hábitos en nuestras vidas, ¿sí? Igual como ser gentil, buenos días, buenas tardes, aunque uno dice eso, no, eso es de la persona, no, eso se aprendió en algún momento, ¿sí? Y eso lo construimos nosotras como madres, este es nuestro rol en medio de un hogar, construir buenos hábitos, buenas costumbres, buenas rutinas, y así tendremos un legado piadoso. Entonces, esto es como la primera parte de la enseñanza que el Señor hablaba a mí, y era que sí es importante el origen, que el legado que dejamos como mujeres tiene un gran peso, ya que, pues como les decía, somos las primeras en construir en nuestros hogares este tipo de hábitos, costumbres. Yo les decía que a mis hijos, no se bota la basura en el piso. Y mi esposo me dijo, ¿tú te acuerdas de la campaña de hace años? Porque en Bogotá todo el mundo botaba basura al piso. Sí, cuando yo era chiquita yo me acordaba que todo el mundo... Entonces, hubo una campaña que hubo en el colegio que era no botar basura. Y ahora eso es un legado. Yo ahora le digo a mis hijos, no, no se bota basura. Y él me dijo, ¿tú te acuerdas de esa campaña? Y yo le digo, uy, no me acuerdo. Y él me dijo, yo sí. Entonces yo decía, ya en la mente está que la basura no se bota en la calle, vamos hasta una caneca. Entonces, algo así es el legado, el comportamiento. No me agrada a alguien, matémoslo. No, sí, vemos el chip de ellos, este legado que ya estaba en ellos y ya era algo habitual. También en la época de los imperios era normal decapitar y crucificar. Entonces vemos la perversión que se había heredado realmente. Y la historia de Salomé es un claro ejemplo. ¿Sí? No hay duda de que esta madre había cultivado en su hija un legado, pues el corazón de esta joven estaba confiado en el juicio de su mamá. Y eso quiero que vayamos a Marcos 6, 23, 25. Marcos 6, sí, Marcos 6, 23, 25. Y una dama que me ayuda a leerlo, por favor. A mí me impactaba mucho cuando yo lo estudiaba porque yo decía, sí, que yo vaya a mi mamá y mi mamá me pida eso, darle la cabeza a otra persona. Yo le decía a mi esposo, es horrendo pedir la cabeza, ¿quién pide la cabeza? Y pues me puse a estudiar, pero pues era normal. En la época ya estaba, sí, como tan normalizado pedir la cabeza. De hecho, la cabeza era, se decapitaba para los que eran altos funcionarios, o sea, políticos, personas como muy importantes. Y la crucifixión, que también era muy normal en el imperio romano de ellos, y el imperio herodiano, era crucificar. Crucificaban a los más pobres, porque era una muerte más lenta, ¿sí? Entonces, bueno, ya yo decía, bueno, en la historia de Salomé es un claro ejemplo del legado, les estaba comentando, porque pues esta joven, ¿qué fue lo primero que hizo? Preguntarle a la mamá.
Y eso es un corazón que ya había sido inculcado. Yo cuando le contaba la historia a Job, Job decía, qué obediente. Y yo decía, pues sí, ¿no? Qué obediente. Yo no había pensado en eso. Y yo, sí, muy obediente. Eso está bien. Y yo le dije, no, no está bien, ¿sí? El legado que dejó ella está bien, porque el corazón de esta chica fue primero buscar a su mamá y pedir consejo. El versículo nos dice que pidió consejo a su mamá, ¿sí? Y ella había sido entrenada para obedecer, porque dice el texto que rápidamente fue al rey, ¿sí? Y lo vemos, si lo volvemos a leer, el 25 creo es el que dice, prontamente, prontamente. O sea, la mamá le dijo, pide la cabeza, dejó en una bandeja y ella obedeció. No titubeó, no dudó, no argumentó. Ella simplemente fue y hizo lo que su mamá le pidió. Ella entró prontamente al rey y le pidió lo que la mamá tal cual dijo. Quiero la cabeza de Juan en una bandeja. Entonces, yo me preguntaba, eh, crió bien su hija en cierta manera, ¿no? Porque qué bonito que nuestros hijos de grandes pues acudan y nos pregunten, ¿sí? Porque pues de una u otra forma Dios nos ha puesto y qué bonito que ella no supo, uy, era una oportunidad muy grande, le está diciendo, pide lo que quieras, ¿sí? Que yo te lo daré, o sea, lo que quieras. Era la oportunidad de la vida de esta chica, de esta joven. Y pues su mamá da este consejo, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué hubiera aconsejado a su hija si yo fuera Herodías, ¿no? Yo totalmente no aconsejaría eso. Entonces, pues realmente el consejo de esta mujer está en el origen del corazón, ¿no? Es su corazón, es ese origen que yo les hablo, es, es de donde viene, del poder, donde ya se había vuelto un hábito y una costumbre, eh, pues hacerle el mal, ¿sí? Esa mala compañía, quizás Herodías no era así, de niña no fue así, era una niña que fue instruida también, pues de una mala manera, ¿no? Tenía un corazón no muy bueno. Y podemos ver un contraste que es en la vida de Esther. Entonces, Esther le sucede justamente lo mismo, porque el rey le dice, pídeme lo que quieras, ¿sí? Hasta una segunda parte de mi reino, le dice. Y vemos una mujer totalmente diferente. Quiero que vayamos a la cita, Esther 7:24. La primera que lo encuentre, sí, me ayuda a leerlo. Ujú. Entonces acá vemos ese contraste, ¿no? Dos jóvenes que les pidieron, les dijeron que pidieran lo que quisieran, pero dos corazones con un origen totalmente distinto, ¿no? Porque vemos que Esther fue criada por Mardoqueo, una joven huérfana, sin padre, sin madre, pero Esther pide totalmente algo distinto, ¿sí? Que así sea que tomes mi vida, pero que mi pueblo no muera. ¿Sí? O sea, hasta quítame la vida si es necesario por mi petición, pero que mi pueblo no muera. Y vemos eso. Ella había sido instruida, conocía el temor de Dios, había sido instruida también en la palabra porque Mardoqueo era judío. Eh, Herodias y Herodes el Grande también eran judaizantes, conocían, me puse a leer un poco de Flavio y Josefo, ellos eran judaizantes y conocían, pero su legado y lo que se había transmitido a lo largo era siempre hacer el mal. Conocían, pero, y de hecho el versículo que leíamos en que le habla a Jesús y decía, ese será Juan el Bautista, será Elías, será, o sea, tenían un conocimiento de la palabra, pero pues el origen de su corazón, lo que había sido arraigado en ellos era algo totalmente diferente. Bueno,
Entonces, segunda de Timoteo, quiero mostrarles, este es muy conocido, que es la mamá de Timoteo y su abuela. También vemos la diferencia cuando se deja un legado piadoso. Entonces, si una chica me ayuda, una dama, segunda de Timoteo 1:5. Entonces es súper, el Señor realmente me confrontaba mucho porque decía, uy, sí, sí importa mucho. Primero habitó en tu madre y en tu abuela. Y por consiguiente estoy seguro de que también habita en ti. Entonces, es ese rol, hermanas, hoy las quiero llamar a ese rol de una mujer en medio de un hogar. Y si usted quizás dice, no, es que yo no tengo hijos, yo no tengo nietos, usted quizás tiene sobrinos, acá en la iglesia tenemos niños, tenemos amigos, tenemos jefes a los que trabajan quizás. eh, Acá digamos que ya no sería el rol tanto en el hogar, sino en el mundo. Nosotras podemos construir hábitos, rutinas, podemos dejar un buen legado y, y pues bueno, cuando andamos con Dios es que podemos hacerlo, ¿no? Porque vemos que ellos conocían y andaban con Dios, sus padres andaban con Dios. Pero pues uno se puede preguntar, pero si yo no fui criada así, ¿sí? Entonces, bueno, si Dios quiere usarnos, hermanas, que era lo que les decía, este rol de la mujer en medio pues del hogar donde el Señor nos ponga realmente, es para levantar una nueva generación. ¿Sí? Dios quiere que levantemos una generación en medio de su iglesia, ¿sí? Una generación que le busque, que le ame, que le siga. Así que yo quería invitarlas a que pensemos en qué legado estamos dejando ahora a nuestros hijos, nietos, hermanos, amigos, sabiendo primeramente que, pues quizás usted, hermana, igual que yo, no tuvimos un legado piadoso, ¿sí? Quizás no venimos de un hogar cristiano, pero esa no es la excusa para no dejar un siguiente nuevo legado, ¿sí? Entonces, para eso, quiero que comprendamos que Dios nos ha capacitado, ¿sí? Dios nos capacita y nos entrena para poder dejar este nuevo legado. Eh, y ya comprendiendo un poco el origen de Salomé, ¿cierto? Como entendiendo el contexto de su vida, entendiendo cómo era su madre, la influencia y cómo esta madre había manipulado a su hija. Quiero que vayamos un poquito al trasfondo de por qué pasó esto, por qué llegó a esta situación esta joven. Entonces, acá vamos al trasfondo, quiero que vayamos a Marcos 1:4. Y en esta historia vemos cómo Dios habla a Herodes y a Herodias. Y uno dice, pero ¿a estos cómo les habló Dios? Pues realmente les habló por medio de Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista tenía dos funciones en la vida. Juan el Bautista había sido llamado primero para preparar el camino del Señor, ¿cierto? Cuando Zacarías lo tiene, dice, él abrirá camino al Señor. Él iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y la segunda era predicar el arrepentimiento y bautizar. Y eso lo vemos en Marcos 1:4. ¿Litanita? 1:4, sí. Entonces, para el arrepentimiento y perdón de pecados, ¿cierto? Entonces aquí vemos que Juan, su función era llamar al arrepentimiento. Entonces tenemos acá a Herodias y a Herodes, ¿cierto? Estos dos que abran el nuevo matrimonio, la nueva pareja. Y Juan les dice, no les es lícito, eso no está bien, eso no es lícito. Él les dice, y lo vemos en Marcos 6:17, creo que leamos cuando Juan le dice que no. Marcos, espérame un segundo. 6:17-18 tengo acá apuntado, espérame. Sí, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces acá vemos que Juan hace su función. Juan le dice, ¿sí? Y no teme a decirlo. A veces, muchas veces vemos en pecado a personas, pero ahí empieza nuestro legado, ¿no? A veces no callarnos, sino decir, bueno, esto va en contra de Dios, esto no le es lícito, le dice a Herodes. Y a causa de eso es que es encarcelado Juan.
¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver por qué es encarcelado, es a causa de esto. Y él le llama al arrepentimiento. ¿Por qué lo llama al arrepentimiento? En el Antiguo Testamento, en Levítico 20:21, dice así: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serán. Entonces, pues ya en Levítico Dios había establecido que no se podía dar eso, o sea, ya estaba escrito, acá no estaba todavía la ley de la gracia, pero acá estaba la ley que Dios ya había escrito y en Levítico decía que eso no era lícito, ¿sí? De hecho, amar al prójimo es no tomar la mujer del hermano, ¿no? O sea, ahí no hay amor. Y esto no le agradaba a Herodes, ¿no? O sea, ¿a quién le agrada que le digan, es que usted está mintiendo mucho, tiene que cambiar, es que usted llega tarde, tiene que llegar más temprano, es que cuesta un poco, a veces cuando nos dicen las cosas como mujeres, ya vamos a ver más adelante, nos cuesta bastante como aceptarlo, sí, ya vamos a ver por qué. Y esto no le agrada a Herodes no le gusta, sí, se pone como todo en evidencia, el ser confrontado, ¿sí? Por tal razón, Herodes quería matarlo y lo vemos en Mateo 14, el pasaje que les dije que tuviéramos apartado. Mateo 14:5 dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, Herodes, a causa de haberle dicho a Juan que era ilícito, él quería matarlo. O sea, él me está, sí, no me está dejando vivir como yo quiero y de una u otra forma, el pecado, el pecado no deja vivir en paz. Sí, el pecado siempre está ahí. Les voy a contar una historia rapidito. Hay un libro que estaba leyendo de Santidad de Nancy de Voldemort y ella contaba la historia de una misionera muy famosa, creo que era en China, y ella le daba comida a los pobres, ¿sí? Y entonces ella atendía a los soldados y una vez llegó un soldado que siempre le daba comida y ella guardaba unos huevos para alimentar a todos los niños y soldados y personas que llegaban a su casa y él tomó 2 huevos. Pero entonces en la noche empezó un bombardeo y dormían en la casa de esta misionera. Entonces él escondió los huevos con mucha pena porque pues se los había robado, ¿no? Y esta mujer le había dado comida, le había ayudado. Entonces, en pleno bombardeo tuvieron que salir y esconderse bajo unas cloacas, como unos alcantarillas. Entonces todos salieron corriendo y ella llevaba una antorcha y era la única antorcha, la historia que cuenta el libro. Entonces todos se fueron detrás, pero el soldado no se acercaba a la luz porque se iba a dar cuenta que llevaba los 2 huevitos. Entonces él iba así en medio de la oscuridad hasta que ¡puf! Se cayó, ¿sí? Dentro del lodo y hasta ahí le llegaron los huevos. Sí. Entonces la analogía que hacía esta autora decía era que así es el pecado. Cuando uno peca, uno no se quiere acercar a la luz, sino uno lleva ahí los huevos. Como que nadie me vea, como que, sí, pero sí que nadie se entere, yo llevo ahí los huevitos, pero tarde que temprano el pecado hace su efecto, ¿no? Entonces, el libro decía que él se cayó y se quedó como triste, como que, y ella fue a auxiliarlo, y cuando lo vio todo embarrado, lleno de barro y de huevos. Entonces, aún así le socorrió y le perdonó, y bueno, pues esa es como la historia que cuentan. Entonces, eso les quiero contar, el trasfondo que hay. Herodes tenía un pecado, tenía su par de huevitos ahí que lo culpaban, y él no quería ser confrontado. Eso pasa con el pecado, que no queremos ser como confrontados. Y quería matarlo. Sin embargo, solamente lo encarceló, ¿sí? Él no lo mató, porque pudo haberlo matado ahí mismo, ¿sí? Pudo haberlo callado. Él tenía cierto temor y acá vemos la diferencia entre el corazón de un hombre y una mujer. A veces los hombres son, gracias al Señor por los varones, porque los hombres sí piensan un poquito más lento que uno, ¿no? Una vez sí es como, ¿sí? Los hombres suelen ser un poquito más sensatos, más razonables. Y bueno, este hombre lo encarceló solamente. Lo vemos en Mateo 14:3. Porque Herodes había prendido, es decir, lo había tomado y le había encarcelado y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías. Entonces vemos que acá lo encarceló.
¿sí? Él no podía matarlo porque le temía lo que leíamos en Marcos al pueblo y también le temía a Juan porque pensaba que era un profeta. Y lo era, un profeta, ¿no? Pero Herodías buscaba matarlo. Herodías sí buscaba lo contrario. Y lo leímos ahorita en Marcos 6:19, lo acabamos de leer, pero quiero que vayamos exactamente a eso. Pero Herodías le acechaba, o sea, lo perseguía, deseaba matarlo y no podía. O sea, ella sí quería matarlo y no lo había logrado, no lo había logrado, ella no había podido matarlo. Entonces, pues vemos ya ese contraste. Y como es la enseñanza de damas, como mujeres tenemos un corazón, ¿sí? Que a veces no tolera la corrección. Y uno dice, pero yo no soy como Herodias. O sea, yo también digo, yo le decía, Señor, yo como Herodias no soy. Pero Herodias era una mujer que no era enseñable, ¿sí? Eh, Herodias fue una mujer que endureció su corazón y la verdad no la recibió bien, ¿sí? Le habían dicho que no era lícito hacer eso. Y esto nos pasa muy seguido a las mujeres. Espérame un segundo. Esto nos pasa muy seguido a las mujeres, ¿sí? Que no toleramos la corrección, no somos enseñables. Y ser enseñables es ser humildes. A veces cuando nos dan un consejo asumimos una posición de, sí, sí, claro, sí, bueno, sí. Sí, pero pues realmente debemos ser enseñables. La verdad, a veces no la recibimos bien y lo justificamos todo. ¿Sí? Queremos justificarlo todo porque creemos tener la razón. Y quiero que miremos unos ejemplos. Estas son como las consecuencias. El trasfondo es la falta de arrepentimiento, ¿sí? Esta mujer, cuando se le dijo que estaba mal, ella primero no asumió, no toleró la corrección, no, ¿sí? Pero realmente es porque no hay un arrepentimiento. Ella no considera que lo que está haciendo está mal. Antes el que está mal es Juan y yo debo matarlo, ¿sí? Entonces, pues las consecuencias es eso, que no tolera corrección, que no se deja enseñar, no recibe bien la verdad y lo justificamos todo. Yo decía, bueno, ejemplos de las mujeres creyentes. Es que tú te airas muy fácil, tú te pones de mal genio por todo y uno empieza como mujer, es que a mí no me ayudan, ¿sí? A mí nadie me ayuda en esta casa, a mí nadie, ¿sí? Entonces nos airamos y la ira no está mal porque estudiaba un poco y la ira no es pecado, pero el cómo actuamos y contestamos de nuestra boca es que a mí no me ayudan, ¿sí? Es realmente un poco de rencor, ¿no? O sea, a mí me toca como más pesado, a ti te toca como más suave, ¿sí? Y el rencor sí es un pecado. Y eso lo podemos ver en Levítico 19:18. La ira es una emoción que no es pecado, se vuelve pecado, estudiaba eso, justo estudiaba eso, que la ira se vuelve pecado cuando yo actúo. O sea, exacto, nos dice el verso, airaos, de hecho, las emociones son bonitas. Jesús se aira cuando es una ira santa, sí. Cuando en el templo, sí, cuando en el templo ponen, voltea las mesas, correcto, sí. Entonces, Levítico 19:18, si alguna dama lo tiene. Sí, espérate. Vuelve a leer, Levítico 19:18. Creo que lo anoté mal. Y la siguiente es, no escuché el rencor. Y no guardarás rencor. Ajá, sí, es que le hizo la primera parte acá, estaba leyéndolo mal. Entonces, acá vemos eso, que no debemos guardar el rencor. Sí, el rencor es cuando uno a veces lo tiene en el corazón, es que uno lo saca. El problema no es que nos airemos, el problema es que nosotras a veces ofendemos y podemos decirle eso a nuestros hijos, a nuestro esposo, en el trabajo, es que a mí me toca, sí, y es eso que de hecho hay algo en el corazón. Debemos haberlo solucionado con tiempo, delegar tareas, designar o hablar, ¿sí? Es ahí donde nace el pecado y
y no nos dejamos ser enseñables, ¿no? Porque si nos dices que usted se ira y no, doble se ira. Tú quieres tener el control de todo. Y eso nos pasa a todas las mujeres, queremos que todo esté, que todo marche bien. Y la respuesta de muchas mujeres es, si no lo hago yo, no queda bien. Sí, es que si yo no lavo el baño, si yo no tiendo la cama, si yo no lo hago bien, no queda bien. Eso se llama soberbia. Y eso lo vemos en Santiago 4:6, si me ayuda alguna dama. Entonces, Dios resiste a los soberbios. O sea, para Dios no es agradable ser soberbias. No somos indispensables ni en la obra del Señor ni en nuestros hogares. ¿Sí? A veces creemos que somos indispensables, pero no. Aún así el Señor nos quiere usar y mientras estemos, seamos bien usadas. Entonces, acá vemos eso, soberbia, vemos el rencor. Y la última, que pues estos eran unos ejemplos que yo ponía, que también han estado en mi corazón, les confieso. Por ti llegamos siempre tarde y uno como mujer es que yo tengo mucho que hacer. Sí, yo soy la última de salir porque yo tengo mucho que hacer y eso es falta de orden y la falta de orden es un pecado. No ordenar nuestras vidas, estar siempre como tan afanada. Marta siempre como tan turbada y tan afanada y es la falta de orden y lo vemos en Primera de Corintios. Si alguna dama me ayuda, Primera de Corintios 14:40. Ah, lo va a leer Nata duro. Hágase todo decentemente con orden. El Señor quiere que hagamos así las cosas, decentemente y con orden. Entonces, pues estos eran unos ejemplos que yo decía, pues no podemos ser, no tenemos estas consecuencias que sufren y este trasfondo de esta mujer, pero sí, sí sufrimos, sí, sí tenemos ahí algo ahí al fondo, un trasfondo ahí que pues es el pecado, ¿no? Tenemos carne, somos de carne y mientras no vayamos con nuestro Señor Jesucristo, pues luchamos con nuestra carne, ¿no? Pero entonces la raíz de eso es la falta de arrepentimiento. Entonces el trasfondo de esto es la falta de arrepentimiento. Y es ahí donde marcamos la diferencia. Nosotras no somos como el mundo y esa es la gran diferencia. El mundo que busca, Herodías que buscó, venganza, ¿sí? Y a veces cuando decimos esas frases hirientes que a veces salen porque son naturales, ya se vuelven como esas naturales, es como hacer sentir al otro mal, porque realmente si quisiéramos arreglar las cosas diríamos, no, ven, ayúdame en eso es así, buscaríamos otro tono, otra forma de hablar, ¿sí? Pero realmente queremos herir, ¿sí? A veces buscamos eso y eso es lo que busca el mundo, pero nosotras no deberíamos ser así, no somos así. Nosotros no debemos buscar venganza. Dice el Señor, mía es la venganza, ¿sí? Entonces descansemos en eso. Nosotras no debemos ser así. Herodias fue así. Y las que hemos creído en Cristo debemos buscar ser corregidas. Nosotras deberíamos anhelar que nos corrijan. O sea, cuando alguien nos corrige, no lo asumamos mal, asumámoslo para bien, porque vemos las consecuencias cuando la corrección no es bien recibida. Si es enojo, la ira, la rabia, y lo pasamos de generación en generación. Entonces, anhelemos la corrección y la enseñanza de Dios. ¿Cómo podemos buscar la enseñanza de Dios? A través de su palabra. La corrección, hermanas, la tenemos entre nosotras, que somos el cuerpo de Cristo, que somos necesarias por eso, porque una corrige la otra le llama la atención, otra nos anima, y ahí encontramos corrección en los ancianos, en los pastores, podemos encontrar esa corrección por medio de la enseñanza. La iglesia juega un papel importante en, en que marquemos la diferencia. Nosotros marcamos una diferencia cuando la corrección es bien recibida, la enseñanza de Dios la recibimos y la verdad, la justicia y la paz son nuestros eslogan. Y muchos más que nos dice la Biblia, ¿no? Vestidos de humildad, ser mansas, bueno, muchísimas otras cosas más. Esto era como el panorama. Pero así marcamos la diferencia, ¿sí? No vamos a buscar venganza. No debe ser de nuestro corazón el herir a alguien. Saquemos de nuestra mente
A veces pensemos para hablar, porque a veces queremos mandar el dardo, como se, ¿sí? Y examinemos nuestro corazón porque quizás estamos siendo como Herodes y estamos dejando un mal legado, ¿sí? Estamos dejando un legado que no, costumbres, porque hasta los hijos ven la forma de no actuar y se les vuelve normal, ¿sí? La forma de contestar, la forma de mirar, la forma, todo. Entonces, esto solo lo logramos cuando nos arrepentimos diariamente, ¿sí? Entonces, ya tenemos las herramientas, ¿sí? Que es aceptar la corrección, aceptar la enseñanza de Dios, vivir en la verdad, ser de paz, ser justas, pero eso no lo vamos a lograr si no nos arrepentimos diariamente. Dice la palabra de Dios que todo aquel que procede del arrepentimiento es y busca del Señor y acepta a Jesucristo como su Salvador, es salvo. Pero lo primero es arrepentirse, porque si yo no veo mi condición pecadora, si yo no asumo que la embarré, que esa realmente mi corazón es malo, es perverso, el corazón del hombre es perverso. Si, si no vemos nuestros pecados, si no llegamos al origen del por qué eso está en mi corazón, como veíamos, Salomé tenía un origen fuerte, ¿sí? Y Herodias, peor, vemos un corazón mucho más duro. ¿Cuál es el corazón de cuál es el origen de nuestro corazón? ¿De verdad estamos habitando en la palabra? ¿De verdad estamos aceptando lo que Dios quiere enseñarnos? Entonces, si no nos arrepentimos primero, diariamente, porque quiero tocar eso, diariamente, de lo que hacemos, es difícil poder marcar la diferencia, ¿sí? Entonces, quiero que vayamos a Mateo 4:17. Entonces, acá, cuando él empieza sus predicaciones, nuestro Señor Jesús, él lo primero que llama es arrepentidos. Arrepen- Arrepintámonos, hermanas, y de verdad que sea de corazón. Y Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él no llamó a mujeres acá perfectas, ¿sí? Acá el Señor nos tiene en el barro con los dos huevitos que les contaba, untadas hasta, ¿sí? Así estamos, que no estábamos a la luz, pero ya tenemos la luz, ¿sí? Entonces, arrepintámonos diariamente. Ya les, esperen. Bueno, creo que se dañó acá. ¿Qué pasó? Ah, creo que es de acá. Esperen un segundo. Espérate. Ahí vamos. Que se escuadró. Ya. Lucas 9:23. Si alguna dama me lo lee, vamos a ver por qué tiene que ser diariamente. De hecho, es el versículo que teníamos para memorizar hoy. Si memorizaron, lo tenemos ahí fresquito. Sí, sí, sí me lo lee alguna dama. Yo no me lo aprendí. Entonces, si queremos ir en pos de Jesús, ¿qué debemos hacer? Negarnos. Y una parte de negarnos es arrepentirnos. El arrepentimiento continuo es parte de negarse a uno mismo diariamente. Por ejemplo, niéguese a sí mismo es cuando usted le dice, no, es que tienes que lavar toda la loza y usted está cansado y usted dice, ay, pero ¿por qué tengo que lavar la loza? Y en la mente de uno empieza a jugar como muchas cosas, yo porque estoy acá, yo porque estoy sola. Pues arrepiéntase, hermana, ¿sí? Porque la actitud no es esa. Usted está lavando la loza, está haciendo lo que está, o Dios la tiene donde sea que esté, porque Él tiene un plan, ¿sí? Y todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y si queremos seguir a Jesús, debemos negarnos a nosotras mismas.
Entonces, primero, llamémonos al arrepentimiento porque estamos pecando. Si usted está haciendo algo de la manera incorrecta, pues niéguese a sí misma, arrepiéntase de lo que está en su mente y proceda a hacerlo de la forma correcta, que cada cosa que hacemos sea para la gloria de Dios. Cada cosa, desde el cordón del zapato que usted se amarra. Dianita me animaba porque yo les decía, esta semana ha sido muy difícil para mí y les decía, no me siento como muy bien para enseñar hoy. Y Dianita me decía algo muy bonito y me decía, Moni, acuérdate que todo lo que hacemos es para el Señor. Y ya, y me cambié el chip. Y Sarita me compartía alabanzas y fue muy bonito porque yo les decía, pues sí, sí, ¿no? Es para el Señor. Sí, mi tiempo todo es para el Señor y para la gloria del Señor. Entonces me arrepentí, gracias, porque sí me arrepentí y estremeció mi corazón, porque sí, debo negarme a mí misma, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Entonces, quiero que me acompañen en oración para dar acción de gracias y ya seguimos con la hermanita Nelly. Sí me gustaría cerrar la enseñanza con una oración. em, entonces, las invito a que bajemos la cabeza. Yo le digo a los niños, yo enseño a los niños que cuando cierren los ojos, vamos a pensar en Dios. Entonces, ¿usted cómo se imagina a Dios? Yo le digo a los niños, ¿usted cómo se imagina a Dios? Cierre sus ojos. Y es que usted está ahí, en el centro delante de él. Y cierre sus ojos, hermana, y imagínese a Dios porque vamos a empezar a hablar con Dios de verdad, con un corazón más entregado a Él, más consciente, porque ya hemos aprendido a través de su palabra. Amado Padre, Señor Dios bueno, hoy nos presentamos ante ti, Señor, cada dama que está acá, Señor. Oramos por cada mujer que no pudo venir, Señor, también, que sabemos que tiene un corazón dispuesto y ansioso, Señor. Tú sabes, Señor, y nos conoces, Señor, que somos imperfectas, Señor, que quizás fuimos como Herodias, Señor, mujeres que tuvimos un legado perverso, Padre, o no poco piadoso, Señor, donde la mentira, Señor, era algo común, normal, las malas costumbres, como quizás quitar, ser perezosos, llegar tarde, Señor, no obedecer a las autoridades ni someternos, Señor. Yo quiero que nos ayudes, Señor. Dice tu palabra que tú nos capacitas, Padre. Tú nos capacitas y tú nos has hecho nuevas criaturas a cada una de nosotras, Señor Dios Padre. Ayúdanos, Señor, a poder levantar esa nueva generación que tú quieres, Señor, a poder ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Ayúdanos a poder ver nuestro pecado, Señor, y arrepentirnos genuinamente y diariamente. Ayúdanos, Señor, a no andar con esos dos huevitos como les enseñaba hoy a mis hermanas, sino que realmente podamos andar tranquilamente a ti, Señor, correr a ti, a la luz, Señor, y estar contigo, Dios Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder iniciar eh, una vida más devota, Señor, más entregada a ti, Señor. No por costumbre, no porque nos toque, no por afán, sino porque te queremos conocer, Dios. Te queremos conocer y cada día conocerte más, Señor. Señor, dice que la eternidad es para conocerte. Dice en Apocalipsis, la eternidad es que te conozcamos, Señor. Y esto es poco, es una parte de lo que te vamos a conocer y de lo que te conoceremos, Señor, allá en la eternidad. Oro por las hermanas que no han creído, Señor, que hasta ahora están iniciando en su fe, porque, Señor, tú las has llamado también a arrepentirse, Señor, a cada una de nosotras. Y tú trajiste a tu amado Hijo, Señor, tomando forma de carne, que se despojó a sí mismo y llevó nuestro pecado a la cruz, Señor. Y murió y sufrió, Señor Dios bueno, para que hoy podamos ser libres, Señor, porque somos libres, Señor. No estamos en el mundo, Señor, ya no somos del mundo, ahora somos hijos tuyas y confiamos que resucitaste y un día vendrás, Señor, y nos llevarás contigo. Oramos para que vivamos gozosas en esta verdad, Señor. Oramos unidas, juntas con un mismo sentir, para que nuestra iglesia, Señor, tu iglesia, sea avivada, Señor, y podamos irradiar luz al mundo que lo necesita, Señor. Ayúdanos a mm, no criar hijos, Señor, como Salomé, Señor. Ayúdanos a quitar todo ese pasado, Señor, y empezar, Señor, cada día cada día, Señor, a construir una vida juntamente contigo.
Gracias, Señor, por este tiempo, por cada mujer, por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, es más cortante, Señor, que una espada de doble filos. Señor, ayúdanos a vivir en ti. Te pedimos perdón, Señor, también porque fallamos continuamente, Señor. Ayúdanos a poder eh, tomar esto en serio, Señor, y poder buscar de ti. Te oramos y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.